Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1. El día de hoy vamos a ver la probabilidad del evento simple con tabla de contingencia. Veamos, pues. Una tabla de contingencia es un arreglo de filas y columnas donde se registran los datos de una muestra de análisis. O sea, no es más que una tabla matemática. Vamos a analizar los siguientes casos: probabilidad del evento simple o probabilidad marginal, probabilidad conjunta, probabilidad condicional, reglas de la probabilidad, para la suma, eventos mutuamente excluyentes y eventos no mutuamente excluyentes. Para la multiplicación, para eventos independientes y para eventos dependientes. Muy bien, veamos pues, ejemplo número 1. Fausto es el encargado de producción de una fábrica de cajas. Necesita de un análisis de probabilidad para la calidad de la producción. El reporte de la producción es la siguiente. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de contingencia, una tablita, y tiene turno y tamaño. En las filas tenemos los turnos, mañana, tarde y noche, y en las columnas los tamaños de caja, pequeño, mediano y grande, y ahí están las cantidades. ¿Cuál será la probabilidad de que al observar la primera caja, esta sea? Entonces, aquí estamos reconociendo el caso del evento simple porque nos dicen la primera caja, o sea, una caja. Lo primero que hacemos para empezar a trabajar es totalizar la tabla. Y viene la primera pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que sea pequeña, que sea del turno de la noche? Estas preguntas se refieren a la probabilidad simple o marginal. En la probabilidad simple o marginal, la probabilidad se refiere a la ocurrencia de un total de fila o un total de columna. Veamos, pues. Entonces, primero, totalizamos la tabla. Total de filas, mañana 35, tarde 29, noche 26. Sumatoria de esas filas, 90. Y totalizamos también los tamaños, pequeña, mediana y grande. 27 pequeña, 33 mediana, 30 grande y sumamos esos totales de columna que también debe sumar 90. Ya totalizada y cuadrada nuestra tabla, empezamos a responder. Pequeña. La pequeña se refiere a una probabilidad simple o marginal. Y vean ustedes que nos dice pequeña, y no importa si es de un turno de la mañana, si es turno de la tarde, si es turno de la noche. Como no se menciona, entonces nos vamos al total. 27 dividido el gran total. El total de totales que es 90, que sería nuestra n. 27 dividido 90.30. Sería una alta probabilidad. Aquí siempre vamos a estar tomando como base el punto 25. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la noche? Entonces aquí igual, turno de la noche, no importa si es pequeña, mediana o grande, nos vamos al total. 26 dividido 90 igual a 0.29. Todavía es una alta probabilidad de ocurrencia. Esa es la probabilidad simple o marginal.
Veamos la probabilidad conjunta. Esta probabilidad se da en forma simultánea cuando se trata de dos eventos. Uno está en fila y otro está en columna. Esto provoca una frecuencia de intersección. Por lo tanto, como sabemos que para responder tenemos que formar una frecuencia, una fracción. Entonces, la frecuencia de intersección entre los dos eventos es el numerador y el gran total, o sea, n, el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que la caja seleccionada sea mediana en el turno de la tarde? Entonces, vamos mediana y tarde. Vemos que la frecuencia absoluta de intersección es 12. Y la dividimos entre total, 12 dividido 90 igual a 0.13. Una baja probabilidad de ocurrencia. Ejemplo 2. Del turno de la mañana en tamaño grande. Entonces vamos a la mañana y grande y vemos que la intersección entre mediana, mañana y grande es 10. Dividido gran total 90.11. Una baja probabilidad de ocurrencia. Esa es la probabilidad conjunta. Vamos ahora a la probabilidad condicional. Una probabilidad condicional ocurre cuando en forma simultánea dos eventos, uno de fila y otro de columna, se relacionan por medio de la frase dado que o sí. El numerador de la fracción es la frecuencia de intersección y el denominador el total del segundo evento. Entonces aquí es clave determinar que hay dos eventos, uno es de fila, otro es de columna, y generan una intersección. Veamos el ejemplo. Pequeña, dado que, vean, ahí está la frase, es del turno de la mañana. Entonces vamos a pequeña y tarde. Y vemos que la intersección, pequeña, dado que es del turno de la mañana. Entonces, pequeña, dado turno de la mañana, la frecuencia de intersección es 12. Pero ahora no va a ser dividido el gran total, sino va a ser un total de fila o un total de columna, dependiendo del segundo evento. El segundo evento nos da el total que se utilizará como denominador. Pequeña en la mañana, entonces pequeña en mañana, la frecuencia de intersección es 12. ¿Cuál es el segundo evento? Mañana. Entonces mañana tiene un total de 35. Y ese 35 es nuestro denominador. Por lo tanto, nuestra fracción es 12 dividido 35 igual a 0.34. Una alta probabilidad de ocurrencia. Otro ejemplo. Del turno de la tarde, si es mediana. Entonces vean ustedes cuáles son los eventos participantes. Tarde, mediana. ¿Cómo están unidos? Pues sí. Entonces el sí marca la condición. Y vamos tarde y mediana, tarde, mediana. Tarde, sí, mediana. Entonces la frecuencia también es 12. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. Por lo tanto, el total de mediana será nuestro denominador. 12 dividido 33 igual 0.36. Una alta probabilidad de ocurrencia. En el caso de esta probabilidad condicional, como ven ustedes, hay dos frases que unen los eventos, dado que y el sí. Pero para que sea condicional, es necesario que ese dado que o el sí estén en medio de la pregunta.
Esa es la forma de condicionar. Algunas veces está al principio, principalmente el sí. El dado siempre va a estar en medio, pero el sí puede aparecer en el principio de la pregunta. Cuando esté al principio de la pregunta, entonces no será condicional. Se vuelve conjunta. Y entonces la fracción cambia de denominador. Recuérdense que la conjunta, el denominador es el total de totales. Mientras que en la condicional, el denominador es el total del segundo evento. Vamos a dejar aquí un espacio por si tienen alguna duda o alguna aclaración o ampliación o repetición. Gracias, licenciado. Yo sí tengo Listo. una duda. En el turno de Bien, la tarde, como nuevamente toma el 12, que ese es el de la mañana, y como dice tarde, yo pensé que ahí se iba a tomar el 8. mire pues, turno de la tarde si es mediana. Entonces se va usted a ver la frecuencia de intersección entre tarde y mediana. Se va a tarde y busca mediana. Ese 8 es la intersección con pequeña, pero como es mediana y tarde, por eso es 12. ¿Ya lo vio? Así pues, Usted tomó la es, columna mediana, Lick, Claro que sí. y, Mediana con tarde hacen la intersección y la frecuencia es 12. y tomó el número 33 de acá abajo. Porque exacto. mediana es el segundo evento. Entonces Ajá, 12 ese es sí el lo comprendo. numerador y el total del segundo evento es el denominador. Por eso es 33. Y Excelente. la pequeña es no, ¿cuál fue el que hizo el primero? 12:35, es este con este. En la pequeña dice, pequeña dado que es turno de la mañana. Entonces, pequeña mañana, la frecuencia de intersección 12. El denominador, el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Mañana. Entonces usted observa mañana, 35 el total. Es el total que está en, ¿qué? En En horizontal, la, ¿verdad? en la fila de mañana. Ajá. Ah, ok. Gracias, Lick. Como quitarle un chocolate al bebé. ¿Alguien más? Todos nos dicen así. ¿Alguien más? Sí, disculpe. Dígame. Si dijera si el turno de la tarde es mediana, entonces ahí sería la probabilidad conjunta. Así es, pues si el sí está al principio, por ejemplo, ¿verdad? Si está de mediana, sí, 12:90, correcto. Sí, ¿verdad? Y el dado Así que es. si no importa. El lado que siempre va a estar en medio, nunca va a aparecer al Ah, ok. principio. Ah, ok. El Perfecto. único que se Gracias, mueve es esa el era mi sí. duda. El único que se mueve es el sí. Gracias, Lick. Muy bien. Veamos ahora las reglas de probabilidad. Cuando se trata de las operaciones de suma y multiplicación, se aplican las reglas de probabilidad. Entonces, la regla de adición o suma se da primero para eventos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes significa que solo uno puede ocurrir. Si ocurre uno, excluye al otro. Y si ocurre el otro, excluye al uno. En este caso, los eventos se relacionan por medio de la letra O. Tienen ustedes en la condicional, la relación es dado que o bien el sí. Mientras que en la regla de suma, los eventos se unen por medio de la letra O. O sea que la letra O está en medio. Y en este caso, los dos eventos están en fila o los dos están en columna. Veamos. ¿Cuál será la probabilidad de que la caja seleccionada sea del turno de la noche o de la tarde? Entonces aquí tomamos las dos probabilidades simples de los eventos y las sumamos. Noche, 26:90. Tarde, 29:90. Lo sumamos y la respuesta es 0.61. Una alta probabilidad de ocurrencia. Ejemplo 2.
que sea mediana o pequeña. Mediana, 33.90. Pequeña, 27.90. Sumados, 0.67, una alta probabilidad de ocurrencia. Vamos al siguiente caso de la regla de suma, pero ahora es para eventos no mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que los dos eventos ocurren simultáneamente, como un evento simple. La probabilidad de ocurrencia en este caso se da cuando los dos eventos se relacionan por medio de la letra O. Uno está en fila y el otro está en columna. Esto genera una frecuencia de intersección. Por lo tanto, sumamos las probabilidades simples de los eventos y restamos la probabilidad simple de la frecuencia de intersección. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la caja seleccionada para análisis sea pequeña o del turno de la noche? Entonces tomamos la probabilidad pequeña, 27.90, más el turno de la noche, 26 dividido 90, y vemos la frecuencia de intersección entre pequeña noche. Entonces, pequeña noche, la frecuencia es 7. Entonces, 7 la dividimos entre 90 y lo restamos. 27 más 26 menos 7 y todo dividido 90, 0.51. Lo pueden hacer de dos formas, ¿verdad? Como fracciones o sumando las frecuencias absolutas entre paréntesis y las dividimos entre 90 y nos da 51. 0.51, una alta probabilidad de ocurrencia. Perdón, una pregunta, licenciado. Digamos, ¿Por qué ahora tenemos que restar? Que no me quedó muy claro. muy bien. Si observamos los eventos, ¿cuáles son los eventos? Pequeña noche. Pequeña, Ujú, el total es 27. sí. Y noche, el total es 26. Entonces, esa frecuencia de intersección 7, si se da cuenta usted, está sumada en pequeña y también está sumada en noche. Entonces, aparece sumada dos veces. Por eso la debemos restar una vez. Eh, o sea que eso es diferente a lo que explicó antes, ¿verdad? Ah, sí, son casos diferentes. Perdón, ¿cómo se llamaba el caso? Si podría regresar a la anterior, a Regresamos la a la anterior. Regla regla de de adición adición. para eventos no mutuamente excluyentes, quiere decir que los dos ocurren simultáneamente. El anterior solo le quitamos no, y quiere decir que solo ocurre uno. Ah, ok. Ahora sí, sí, ya entendí, gracias, Eli. Vamos al segundo ejemplo, pues. En el segundo ejemplo se refiere al turno de la tarde o mediana. Entonces, tarde, 29.90, mediana, 33.90. Frecuencia de intersección entre mediana y tarde, 12. Entonces, 29 más 33 menos 12 dividido 90, 0.56. Una alta probabilidad de ocurrencia. Dejamos un espacio para alguna dudita antes de pasar a la multi. Licenciado, disculpe, ahí voy muy atrás, pero solo como dijo que tienen alta y baja, aquí seguimos trabajando con el criterio de lo que nos enseñó ayer, ¿verdad? Así es, así es. Ok. Vamos a la multiplicación. Hola, Brian. Lick, disculpe, lo que no me queda claro es cómo vamos a diferenciar cuando es mutuamente excluyente o cuando no son mutuamente excluyentes. Ahora, usted observa la pregunta. Identifica los eventos. Si están unidos por la O, usted dice, aquí es una suma. Y luego los ubica.
Si los dos Sí. están en fila, suma sus probabilidades. Simples. Si los dos están en columna, suma sus dos probabilidades simples. O sea que los dos están en el mismo lado, suma sus probabilidades simples. Ya sea que estén en fila o estén en columna. Pero si uno está en fila y el otro está en columna, entonces suma sus probabilidades simples y ahí resta la frecuencia de intersección. Entonces la ubicación de los eventos le da a usted la clave. Si los dos están en el mismo lugar, solo suma. Pero si uno está en fila y el otro está en columna, suma y resta. Oh, ya entendí. O sea, sí. Muy bien. Vamos a la multi. En la regla de multiplicación también hay dos casos, para eventos independientes y eventos dependientes, y se manejan igual que en la suma. Solo que aquí los eventos ahora se relacionan con la letra Y. Dos eventos relacionados por medio de la letra Y. En el caso de los independientes, los dos eventos están en el mismo lado, ya sea en columna o en fila. Por lo tanto, se multiplican las probabilidades simples. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de que la caja sea pequeña y mediana? 27,90 de pequeña por 33,90 de mediana. Y nos da punto 11, es muy baja la probabilidad de ocurrencia. Ahora veamos del turno de la mañana y de la noche. Mañana 35,90. Noche 26,90. Lo multiplicamos y también nos da punto 11, una baja probabilidad de ocurrencia. Es el caso de eventos independientes. Los dos están en fila o los dos están en columna. Dígame, vaya. Sí, disculpe de tanta molestia. Sobre el ejemplo del anterior de las no excluyentes, podríamos poner el ejemplo aquí en el segundo que dice del turno de la mañana y si dijera o de la noche, Ajá. ahí sí sería porque van en la misma fila, ¿verdad? Ajá, dice de la mañana o de la noche solo suma las dos probabilidades simples, correcto. Ahí no resta. Ah, ok. Ah, ok, era para solo saber cómo diferenciar exactamente el no excluyente y mutuamente excluyente. Gracias, Lick. Ajá. Estos dos son iguales. Mira, aquí multiplica las dos probabilidades simples. En la anterior, la suma. Ah, ok. Veamos el siguiente caso, que es el caso también número 2 de la suma. Veamos los eventos dependientes. Siempre los dos eventos están relacionados por medio de la letra Y, pero uno está en fila y el otro está en columna. Por lo tanto, se resuelve utilizando la probabilidad conjunta. Veamos un ejemplo. Grande y del turno de la mañana. Entonces, grande, ¿cuál es su probabilidad simple? Veamos cuál es su conjunta. Grande, regresemos. Grande, regresemos. Grande y del turno de la mañana. Entonces, veamos grande y turno de la mañana. Su frecuencia de intersección es 10. Dividido 90,11. Esto es igual que la conjunta. Del turno de la noche y grande. Entonces, grande y noche, 11 dividido 90, igual punto 12. En los dos casos, baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, si este fuera de suma, ahí suma y resta. Como ven ustedes, esto está facilito como quitarle su chocolate al bebé.
Veamos ahora sí el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 tiene la característica de que la tabla está en forma de texto. Ahí nos toca construir la tabla. Sonia es asesora de una cadena de salones de belleza y debe hacer un estudio de probabilidad acerca de los servicios prestados. Con ese propósito revisó los registros durante los últimos 84 días y encontró que en el salón 1, 12 fueron de peinado, 9 de corte y 5 de tinte. En el salón 2, 11 peinado, 8 corte y 8 tinte. En el salón 3, 10 peinado, 14 corte y 7 tinte. ¿Cuál será la probabilidad de que al observar un registro este sea? Entonces ahí están las preguntitas. Y lo primero que hacemos es construir la tabla. Para construir la tabla, identificamos los eventos. Y uno lo ponemos en columnas y otro en filas. Entonces aquí podemos poner los salones en columnas. Salón 1, salón 2, salón 3. Y los servicios en las filas. Peinado, corte y tinte. Y luego colocamos las frecuencias. No importa cuál ponen en fila o cuál ponen en columna, porque siempre la frecuencia cae en el mismo lugar. Lo importante es identificar los eventos y poner uno en fila y otro en columna. En este caso vemos que hay dos eventos, salones y servicios. Entonces formamos nuestra tablita y nos queda de la siguiente manera. Ahí tenemos salón 1, salón 2, salón 3. En las columnas, peinado, corte y tinte en las filas. Pero se puede poner también al revés. Peinado, corte y tinte en las columnas, salón 1, 2 y 3 en las filas. No importa. Siempre va a dar el mismo total, los mismos totales. Lo único es que al contrario. Probabilidad de que en salón 2, si el servicio fue de tinte, observen ustedes cuántos eventos hay. 2. ¿Cuáles son? Salón 2 y tinte. ¿Cómo están unidos los eventos? Dice sí. ¿Dónde está el sí? En medio. Por lo tanto, es una condicional. En ese caso, identificamos la frecuencia de intersección, que será el numerador. Y el total del segundo evento, el denominador. Salón 2, tinte y tinte. Salón 2 y tinte. La frecuencia de intersección es 8. ¿Cuál es el segundo evento? Tinte. Muy bien. ¿Y cuál es el total de tinte? 20. Entonces, 8 dividido 20 igual a 0.40. Una alta probabilidad de ocurrencia. Peinado en el salón 3. ¿Cuántos eventos hay? 2. ¿Cuáles son? Peinado, salón 3. ¿Cómo se unen los eventos? ¿Tiene O? No. ¿Tiene sí? No. ¿Tiene dado qué? No. ¿Tiene Y? No. Cuando los dos eventos no están unidos por alguna de esas condicionantes de o de suma o de multiplicación, entonces es la conjunta. Y recuerden ustedes que la conjunta es frecuencia de intersección, numerador, y el total de totales, denominador. Peinado en el salón 3, peinado en el salón 10, dividido 84, igual a 0.12, baja probabilidad. Siguiente pregunta, corte o en el salón 1. Muy bien. ¿Cuántos eventos? 2. ¿Cuáles son? Corte, salón 1. ¿Cómo están unidos? Con la letra O. Muy bien. Entonces es suma. ¿Dónde están los eventos? Corte está en fila, salón está en columna. Entonces vamos a sumar y vamos a restar. El total de corte
31,84. Probabilidad simple de salón 1, 26,84. Intersección entre salón 1 y corte, 9. Probabilidad simple de 9 de la frecuencia de intersección, 9,84. La restamos. 31,84 más 26,84 menos 9,84, 0,57. Aquí sí hay alta probabilidad. Salón 2 y servicio de tinte. Muy bien. ¿Cuántos eventos? 2. ¿Cuáles son? Salón 2, tinte. ¿Cómo se unen? Con la Y. Entonces se multiplica. Uno está en fila y otro está en columna, probabilidad conjunta. Frecuencia de intersección, salón y tinte, salón 2 y tinte, 8. Dividido 84,10, baja probabilidad. Muy bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clasecita de hoy. Como ven, ustedes está facilito cómo quitarle su chocolate al bebé. ¿Listos para la tarea 11? Pero antes, la motivación de hoy. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Muy bien, jóvenes, como sabemos que el conocimiento se afirma por medio de la práctica. Vamos a Classroom, bajamos nuestra tareita y aquí estamos con Álvaro para las dudas.